Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del Estado de Aragua, Alianza Democrática, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Estado de Aragua, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias, siempre contento de estar en esta que considero mi casa. ¿Me permite que me quite el tapabocas? Así es, bienvenido. Espero que pronto me lo pueda quitar de una vez. Eso es lo que estamos deseando todos los venezolanos. La noticia del día sin duda ha sido todas las reflexiones que hay a partir de la caída de todas las redes sociales en el país y muchas reflexiones acerca de cómo se manejan las redes sociales, no solamente en Venezuela, en el mundo. También desde el punto de vista de la política, hay liderazgos que se construyen a partir de las redes sociales y cuando se va a la calle se encuentra en una realidad distinta. A veces, esa es una de las críticas más importantes que hay sobre la oposición venezolana, que muchos de los líderes son líderes de Twitter, de Instagram, pero que no tienen ese cara a cara con las comunidades, que no están allí presentes en las necesidades del día a día. ¿Cuál es su observación a partir de su experiencia política y su olfato político de tantos años activo en la vida política nacional acerca de este tema? La primera en relación al apagón, que es una muestra de la fragilidad de cualquier plataforma tecnológica. Con relación a la pregunta que me hace, que es la que verdaderamente es relevante, lamentablemente buena parte del liderazgo político venezolano ha derivado en un liderazgo de redes sociales donde con 240 caracteres pretenden promocionar contenidos y convencer a venezolanos que no todos, es más, cada día menos, están hiperconectados. De tal manera que mi sugerencia para aquellos que quieren continuar el quehacer político es que nos despeguemos un poco de las redes y nos dediquemos a conectarnos con la gente, que podamos estar en el barrio, que podamos estar en las comunidades, que podamos sentirle de tal manera que su dolor y su tragedia sea real y sea sensible para cada uno de nosotros. Yo no sé si todos podrán hacerlo, pero la mejor demostración de que la vía del liderazgo de redes sociales o virtuales no es la correcta, es números que estamos viendo de distintas encuestadoras que muestran un rechazo pero abrumador, absolutamente increíble, de dirigentes que uno creía y todavía cree representan a buena parte de la oposición. Los números son tan terribles que buena parte de esa dirigencia tienen hoy índices de rechazo superiores a los del presidente de la República. O sea, usted y yo estamos totalmente conectados porque mientras estaba hablando yo estaba buscando el último Monitor País que hizo la encuestadora Interlaces, más allá de los cuestionamientos que pueda haber a ciertas encuestadoras y la credibilidad que puedan tener algunas o no. Esta de Monitor País, donde se hace una encuesta nacional sobre 1.200 entrevistas, tiene unos niveles de rechazo hacia el liderazgo de la oposición que, como bien usted señala, superan el rechazo que existe hacia el presidente Nicolás Maduro. Pero es que no se trata solamente de Interlaces, que le acabas de mencionar, para que no cuestionen, porque normalmente cuando hay un resultado que no nos gusta, cuestionamos la encuestadora. Data Analysis acaba de publicar también un resultado con relación al liderazgo nacional y los números son peores porcentualmente hablando que los Interlaces. Datincor y BAC con la Universidad Católica Andrés Bello han reflejado también una idéntica situación. Hay en este momento un profundo rechazo, por no decir un profundo desencanto y decepción de buena parte de nuestro liderazgo nacional. Eso es una demostración de cuán desconectados están con la realidad nacional. Usted es vicepresidente de la Comisión del Diálogo por la Paz y la Reconciliación. Se ha hablado mucho de la necesidad de diálogo y precisamente está en desarrollo esas mesas de diálogo o negociación, como las quieran llamar, donde una parte de la oposición o la representación de la oposición que hace vida allí debate temas con el gobierno. Pero ¿por qué no se lleva a cabo un diálogo interno en la oposición venezolana, sobre todo en vísperas a un proceso electoral, sobre todo para la definición de candidaturas, estrategias de campaña unitaria? ¿Qué se piensa hacer? Mira, yo he llamado de manera obsesiva a que dialoguemos intraoposición y lo hago además con la autoridad que me da el ser testigo de que hemos podido dialogar con distintos sectores de la sociedad venezolana. Es que el diálogo no solamente es el que se da en México, el diálogo es el que se da internamente, que es quizás mucho más intenso, con empresarios, con comerciantes, con jóvenes, con iglesias.
pero incluso el de México, que ha avanzado lentísimamente porque se está en la fase de generación de confianza entre las partes, ya es una realidad. Entonces el diálogo entre la oposición sigue sin darse, con una situación dramática que tengo semanas advirtiendo. En este momento, de cara a las elecciones regionales y municipales, enfrentamos el siguiente cuadro. Hay 67.668 candidatos opositores a 3.082 posiciones en disputa. Es decir, hay un promedio de 21.9 candidatos opositores por posición en disputa. Mientras tanto, hay 3.082 candidatos oficialistas. ¿Qué te dice eso? Que la dispersión de las candidaturas opositores es de tal gravedad que difícilmente, frente a observadores internacionales, frente a un sistema electoral que personalmente estoy convencido hoy por las auditorías que he tenido la oportunidad de ver y las explicaciones de los rectores Picón y Márquez, es robusto. Frente a esa situación es virtualmente imposible con esa dispersión que los resultados sean favorables en muchas entidades del país. Habrá jurisdicciones donde por fuerza de los liderazgos locales se romperá con esa tendencia a un descalabro total, pero no hay manera distinta a marchar juntos para que podamos tener oportunidad de servirle bien al pueblo. Las mismas encuestadoras que tú señalas advierten que los 85, los 86, los 87, el 90% de los venezolanos quieren un cambio, rechazan la actual gestión gubernamental, pero si no tienen frente a sí una propuesta, un candidato, una propuesta robusta. Sí, pero no solamente robusta, que le llene, que le motive, sino además que refleje el todo de la sociedad opositora, es posible que no concurran a las urnas esta vez sin necesidad de que los exponen. Ayer firmaron 20 parlamentarios una carta en la cual llaman a no votar. Entonces se trata... Dentro de esos diputados se encuentra la diputada Elsa Solórzano y hacen esa misiva diciendo que consideran que no existen en Venezuela condiciones para que se dé este evento electoral. Entonces está esa convocatoria a no votar. ¿Cómo vencer este obstáculo? Yo respeto mucho a Elsa y respeto a los que firman, los conozco casi todos y muchos de ellos tengo una relación personal casi familiar. Pero lamentablemente esa es la prédica de los derrotados, lamentablemente esa es la prédica que durante años nos ha mantenido fuera de las opciones de poder. Yo, entre muchos otros viajes que tuve la oportunidad de hacer este año en representación de la Asamblea, en Ginebra me reuní con europarlamentarios y no entendían cómo en una circunstancia de país como la que se vive no se participaba. En Washington, congresistas me dijeron lo mismo, pero finalmente la que me lo graficó mejor fue la entonces canciller portuguesa, quien en una reunión con varios parlamentarios dijo palabras más, palabras menos, perdónenme mi portugués, eu loco, eu loco. Y bueno, ¿quiénes son locos, canciller? Ustedes, los venezolanos. Yo no entiendo cómo venezolanos con ese gobierno no compite y gana. Entonces, yo tuve tentado decirle, mire, canciller, de verdad que tiene razón, somos unos tremendos locos si no entendemos que este gobierno, que la gran mayoría de los venezolanos rechaza, incluso de las propias filas PSUvistas hay un rechazo. En el estado de Aragua, por ejemplo, es un caso increíble de 16 alcaldes que intentaron reelegirse, los 16 fueron rechazados por sus propias bases, solo 2 de los 18 pudieron obtener una votación favorable, es decir, las propias bases PSUvistas están rechazando a buena parte de su liderazgo. Entonces, bueno, tan es así que no se dio la reelección del gobernador actual como candidato. Acerca de esa situación de Aragua, ¿cómo lo calibra? ¿Qué percibe usted en Aragua? ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Cómo piensa usted conectar con ese electorado que, según usted, está descontento? Pero según yo y según los estudios de investigación que hemos realizado y según las visitas que hacemos casa por casa, yo tenía una expresión cuando chiquito que le oía mucho a mi abuela que más nunca había escuchado, que era algo así como, vamos a quitarnos de encima esa mavita, la acabo de oír en los barrios que estoy visitando. Es decir, hay una desesperación por salir de la situación. En el caso de Aragua, el problema número 1 es agua, el problema número 2 es agua, el problema número 3 es agua. Hay una crisis gravísima con aguas blancas, aguas negras y el lago en Aragua. Hay una crisis también muy importante con el tema eléctrico. Hace poco, a raíz de la salida de circulación de la subestación Aragua, pasaron días y días los aragüeños, buena parte de las poblaciones sin electricidad. Hay una crisis que se siente en el área de salud, que en ese caso es mucho más sensible porque Hidalgo Bolívar fue gobernador de Aragua, hizo un gran trabajo en el área de salud, trabajo que se perdió. Hay también, como en todo el país, una circunstancia excepcional por el tema económico. Hace pocos días, en una asamblea en Turmero con maestros, me decían, ¿cómo vamos a volver a clase? Ganando $3 o $4 al mes.
Entonces nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones. Una dimensión en un plan que ya está casi listo para presentarlo. La semana que viene lo haremos de 100 días, que tendrá esas contingencias que te acabo de señalar. Otra, un plan de gobierno que apunta hacia la obtención de recursos multilaterales con la presentación de proyectos que permitan ante el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento obtener los recursos que hoy de los presupuestos regionales es imposible obtener. Y tercera línea de trabajo es con la aprobación de la ley de las zonas económicas especiales, y que Aragua se convierte en una zona económica especial de importación, exportación, tecnología. Yo acabo de firmar como rector, que soy de una universidad, la creación de una escuela de tecnología en Aragua y de turismo, de tal manera que el Estado despegará en razón de las inversiones nacionales y extranjeras. Se está promoviendo también la aprobación de la ley de nuevos emprendimientos, que hará posible entonces que emprendedores, profesionales jóvenes y empresarios confluyan en un esfuerzo, con lo cual el capital privado nacional y extranjero va a convertir a Aragua, y recuerda la cifra, y lo estoy diciendo que va a ser así, recuerda el concepto, Aragua será la nueva Singapur de Latinoamérica. Ojalá que así sea. Va a ser así. Ojalá que así sea. Hablando acerca de la situación interna de la oposición venezolana, escuchando unas declaraciones de Humberto Calderón Berti, el tema de monómeros y la recuperación de los activos de Venezuela, Citgo, monómeros, este pudiera ser el tema angular, la piedra angular para definir el futuro de la oposición en el país y de lo que va a suceder en la historia de los próximos años. ¿Qué opina usted acerca de esto? Que es solo la punta del iceberg, que la situación es todavía mucho peor, y quienes estamos informados lo sabemos suficientemente. Monómeros devela una trama de corruptela y de pérdida de activos referido a una empresa en particular que está en Colombia, pero tan pronto auditen a Citgo, el drama será mucho mayor. Hace apenas unos meses atrás, y yo lo denuncié en su momento a las instancias parlamentarias que en esa oportunidad regían en Venezuela, está absolutamente perdido. Acaban de contratar una auditoría con el Chase Manhattan que va a dar como resultado lo que todos sabemos. El año pasado se liberaron con una colaboración privada de bonos cerca de $1.000 millones que hipotecaron mucho más a la empresa Citgo. Está el caso del oro de Londres, que son $1.000 millones de libras que están allí bloqueadas por el gobierno británico, porque supuestamente no sabe quién es el que ejerce el gobierno en Venezuela. Están una cantidad importante de euros en Novo Ban de Portugal, están otros millones y millones de euros en la banca española, y finalmente está el dinero que la USAID ha estado asignando para, entre comillas, ayuda humanitaria. La propia USAID el año pasado hizo una auditoría y determinó que de $505 millones asignados para ayuda humanitaria, entre comillas, solo 2% fue correctamente destinado. De tal manera que estamos hablando de millones y millones y millones y millones de dólares que la ficción, pues una ficción del Interenato ha administrado en estos últimos años, que se ha convertido en un daño gravísimo para la nación. Yo traje a la mesa el caso de la Unión Interparlamentaria Mundial. Logramos que viniera aquí una delegación con el propio presidente a la cabeza. ¿Por qué? Porque creían en la ficción del interinato. Cuando estuvieron aquí 2 semanas se dieron cuenta de que aquí no hay 2 asambleas, aquí no hay 2 gobiernos, aquí no hay 2 tribunales supremos de justicia, ni siquiera 2, 3, que es lo que proclaman. Aquí no hay 2 administraciones, aquí hay una sola, que no nos gusta. Bueno, tenemos que derrotarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del Estado de Aragua, Alianza Democrática, diputado a la Asamblea Nacional también en representación de Aragua y vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Gracias. Fuerte abrazo y espero verte el 22 de noviembre cuando vengamos a celebrar juntos. Que pase lo que tenga que pasar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.